Hola amigos del mundo, un nuevo reporte semanal y parece que abandonar el banco en plena tormenta está de moda, por lo menos en Grecia y Turquía. Dos países maravillosos sumidos en el caos socioeconómico y político. Alexis Tsipras, dimitió a su cargo de primer ministro y llamó a elecciones anticipadas a celebrarse el próximo 20 de septiembre. Hay aires de cambio en Grecia. La posible aceptación del pueblo del acuerdo firmado con los acreedores y la presidencia interina del presidente del Tribunal de Casación, la primera mujer en la historia de Grecia. Pero anécdotas machistas aparte, la realidad es que en Grecia la economía está paralizada. Los bancos entran en su tercer mes de control de capitales y esto significa que los retiros no pueden exceder 420 euros semanales. Se imponen medidas absolutamente impopulares como el ajuste del presupuesto, imposición de impuestos a los agricultores, ley de retiro y tantas otras. Todo un terremoto de reformas a las que el pueblo tendrá que aprender a soportar. En Egipto, el presidente Abdel Fattah al-Sisi admitió en una entrevista con el periódico The Washington Post que su país se encuentra al borde de la desintegración. En vísperas de las elecciones, el desafío de las autoridades es evitar que el país caiga en el caos de los ataques de la llamada Hermandad Musulmana, organización islamista terrorista con sede en el Cairo. Turquía, maravilloso país, envuelto en crisis propias y ajenas. Su presidente, Recep Tayyip Erdogan, anunció elecciones legislativas anticipadas luego de la imposibilidad del primer ministro de constituir un gobierno de coalición. En junio pasado, el partido gobernante sufrió una grave derrota ante el Partido Democrático del Pueblo, HDP. Es un partido de izquierda pro-kurdo. Esta victoria histórica puso al partido gobernante en la casi imposibilidad de gobernancia. El Kurdistán turco ocupa el sudeste de Turquía. Claro, el gobierno turco rechaza el término Kurdistán, así llamado por los separatistas, y es una región que se extiende no solo en Turquía, sino también Siria, Irán e Irak. Hoy, su presencia es fundamental en la lucha terrestre contra el llamado terrorista Estado Islámico, que absolutamente asola la región. Y para confirmar una vez más que la sinrazón de los dictadores no tiene límites, el terrorista jefe de Norcorea, Kim Jong-un, ordenó a sus tropas alistarse para combatir en la frontera entre Pyongyang, Corea del Norte, y Seúl, Corea del Sur. Se trata de la frontera más militarizada del mundo. La Guerra Fría entre el norte y el sur comenzó en 1953, cuando se firmó la supuesta paz. Y si de ignorancia se trata, de personas fueron asesinadas por la Armada de Israel en represalia a las agresiones en la región del Golán en Siria. Israel acusa a los islamistas de Irán de ser los responsables del hecho. Israel e Irán son enemigos como tantos otros, pero Israel mantiene dos targets fundamentales, que son Irán y por supuesto Palestina. Palestina a la cabeza, claro. En fin, Corea del Norte ataca, Israel se defiende, siempre se defiende, pero ambos provocan dolor y muerte en el mundo. Otra tragedia racial se produjo en el estado de Missouri, en Estados Unidos. Un joven de 18 años, de raza negra por supuesto, murió por armas de fuego disparada por un policía de raza blanca. En fin, esta es una historia que lamentablemente no quisiera definirla como una novela por capítulos porque realmente es una tragedia importante. Las circunstancias no parecen ir a favor del delincuente, ya que este trató de escapar y tenía aparentemente un arma en la mano. El ambiente está enrarecido y las circunstancias de abusos policiales van en contra del orden público. En tanto, el enojo racial de un lado y del otro, las causas supuestamente válidas son injustificables. Claro, matar a alguien nunca puede ser justificado humanamente. Judicialmente solo lo es cuando la propia vida corre peligro. La pobreza de criterio policial
es la que generó este descontento, dando lugar al vandalismo de un lado y la represión del otro. Otra situación delicada, al problema endémico, y lo llamo así porque estando aquí me doy cuenta que así es, al problema endémico del racismo en Estados Unidos. En América Latina las noticias, no mejoran. Como si fuera un continente destinado al fracaso, en Brasil, marchas multitudinarias piden la salida de la presidenta Dilma Rousseff por las sospechas de corrupción. En Argentina, la sociedad cada vez se encuentra más dividida entre el partido kirchnerista gobernante y los que se oponen también a él por sospechas de corrupción más que graves. Claro, también se debate entre los que apoyan la apertura hacia Estados Unidos y los que no. Claro, me refiero a Cuba. Solo los jóvenes, sobre todo ellos, son los que sufren esta situación, las consecuencias de una dictadura de izquierda de más de medio siglo. Solo por curiosidad, una nota que leí en un periódico francés, un auto nuevo en Cuba cuesta $200.000 o 200.000 euros, o sea que los beneficios de la apertura comercial tardarán en llegar. Esperemos que no 60 años, por lo menos para el beneficio de las nuevas generaciones, cuya única salida parece seguir siendo un avión o una balsa. En México, en el estado de Michoacán, dirigido por el cartel de los llamados Caballeros Templarios, es un estado sin derecho desde hace muchos años, y ahora la gente, cansada del horror, organizó milicias de autodefensa. Un mecanismo peligroso si pensamos, por ejemplo, en las FARC colombianas. Las milicias legales se financian con impuestos de los contribuyentes y las ilegales se financian con criminalidad. Otra salida poco inteligente. Venezuela es definido por el periódico Le Figaro y por algunos analistas como la Ucrania de América Latina. La inflación, aunque no se pueda creer la cifra, es del 60%. Criminalidad creciente, marchas callejeras. Más de 1.000 empresas han desaparecido en los últimos 10 años debido a las restricciones a las importaciones y a las divisas extranjeras. Maduro, en su intención de reducir la pobreza con subsidios, destruyó el tejido económico local a través de expropiaciones, nacionalización y control de capital. ¿Quién podía explicarle a los dictadores de América Latina y de otros países emergentes que en un mundo globalizado no se puede estar aislado, que todos dependemos de todos, sin que esto signifique vender la patria, como ellos dicen? En fin, con un poco de Europa, de Asia, de América, me despido solamente por esta semana en esto que pretende ser un resumen político internacional. Hasta la próxima, desde aquí, desde Miami para el mundo, Silvina Vázquez.